Muy buenos días y sean bienvenidos al programa de actualización técnica de Schneider Electric Argentina ProATEC en su segunda temporada 2017. Esta conferencia virtual e interactiva, dividida en distintos workshops, le permite conocer e informarse de primera mano de las últimas novedades del mercado internacional y local en los sistemas de control de automatismo de Schneider Electric. De forma simple y resumida, en los próximos minutos usted podrá observar y escuchar por voz IP la exposición del día y ser parte de la misma utilizando el chat para sus preguntas a lo largo de toda la exposición. Para aquellos que es la primera vez que utilizan la herramienta Webex y expandieron la pantalla acercando el ratón a la parte superior media de la pantalla, tendrán acceso al chat para realizar las preguntas. Esta aplicación también está disponible para teléfonos inteligentes y tabletas para poder ver la exposición. Mi nombre es Jorge Pañi y me desempeño como ingeniero certificado en arquitectura y sistemas de control de Schneider Electric. Soy miembro del equipo de marketing de industria de la compañía, atendiendo a la región centro y norte del país, con base en la agencia Córdoba. Entonces, medir, comandar, o sea, enviar alguna señal de comando hacia esos dispositivos, medición de nivel, medición de temperatura, a través de ondas de radio, sin necesidad de tender un cable eléctrico, nos permite a nosotros extender nuestras redes de control. Ahí entonces llamamos telemetría a esa aplicación que nos permite tener mayor información a gran distancia sin utilizar cables. Ahora, ¿por qué vamos a utilizar una telemetría? ¿Por qué no vamos a cablearlo? ¿Por qué no vamos a enviar un cable UTP, Ethernet o simplemente datos en un protocolo serial y vamos a utilizar telemetría? Bueno, una de las aplicaciones es cuando las distancias son muy grandes. Cuando yo tengo distancias a cubrir a ese dato, en donde ya llevar un cableado, un tendido aéreo o subterráneo, es muy costoso y a veces es inclusive físicamente complicado. Si yo tengo que atravesar un río, una montaña, terrenos difíciles de cubrir, selvas, etcétera. Bueno, una onda de radio lo atraviesa, lo cubre mucho más simple que si yo tengo que tender un cableado. También hay otra razón que puede ser que sean equipos móviles. O sea, cuando yo tengo un cable fijo, el dispositivo remoto mío al cual yo tengo que transmitir la información o leer información, en ese caso puede ser que sea móvil, entonces ya un cable no satisface la necesidad, entonces necesito utilizar ondas de radio. Entonces, telemetría, cuando quiero expandirme, quiero tener información a más larga distancia o quiero comandar algo a grandes distancias donde el cableado es difícil. Pero para utilizar la telemetría o para utilizar aplicaciones con telemetría necesitamos tener ciertas consideraciones. No siempre es lo más conveniente, no es siempre la aplicación más adecuada utilizar telemetría para traer o enviar un dato. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que el dato tiene que poder ser transmitido. O sea, si yo voy a transmitir una imagen o un valor analógico de un nivel o una temperatura, tengo que adecuar ese dato para poder ser transmitido por radio. Tengo que tener también en consideración que ese dato puede no llegar instantáneamente, o sea, puede haber retardos en la comunicación. Esos retardos básicamente están debidos a que primero voy a cubrir grandes distancias y después el medio de transmisión, que es el aire, el éter, en el caso de ondas de radio, es un medio que no controlo. O sea, el dueño de la aplicación no controla ese medio. Puede haber interferencias de orden electromagnético, descargas eléctricas de orden atmosférico, puede hacer que ese dato tenga que ser retransmitido porque la primera vez no logró llegar a su destino. Entonces existen retardos o pueden existir retardos en esa transmisión de radio. Es lo que cuando hablamos
por teléfono larga distancia, utilizando un enlace de radio convencional, podemos llegar a tener ciertos retardos en escuchar la voz del corresponsal. Se ve también a veces en televisión. Entonces, teniendo esas consideraciones en mente, ¿cuándo no utilizar telemetría? O sea, como dije antes, no es siempre la mejor opción. Bueno, una de las variables es tiempo real. O sea, si yo necesito información en tiempo real, o sea, instantáneamente, y quizás telemetría no sea la mejor opción por el tema de los retardos o retransmisiones que yo puedo tener. O sea, utilizando lazos, donde yo tenga lazos críticos de control, no necesite reaccionar a los milisegundos de que la variable esté cambiando, y generalmente telemetría no es la mejor opción. Yo tengo que considerar que en telemetría puedo tener en 1, 2 segundos el dato que yo estoy buscando desde el otro extremo. Entonces, si no puedo reaccionar rápido en ese tiempo, si necesito una reacción más rápida, no es lo mejor utilizar telemetría. Y obviamente en enclavamientos y sistemas de seguridad. Un sistema de seguridad normalmente es cableado en duro, o sea, lo que se le dice precisamente utilizar hardware, o sea, un cableado físico para reaccionar y estar seguro que el accionamiento de seguridad va a funcionar. Por eso no hay automóviles de carrera de Fórmula 1 telecontrolados, y es muy difícil que un avión de pasajeros esté telecontrolado desde tierra. Por eso tienen pilotos sobre el avión para poder reaccionar en el tiempo correspondiente. Entonces tenemos telemetría, hay algunas consideraciones, y hay aplicaciones en las cuales no es conveniente utilizarlo. Pero para muchas aplicaciones de extensión de nuestras redes de comunicaciones, sistema de control, es muy útil. En anteriores webs han podido ver lo que es la estructura, el plan structure, la estructura eco-structure de Schneider Electric, donde hay está basado en comunicaciones Ethernet. Hay una estructura en donde hay PLCs redundantes de control, hay PLCs de seguridad, hay sistemas de manejo de CSM o tableros de baja tensión, medición eléctrica. Bueno, telemetría es parte de esa red, es parte de los componentes de una arquitectura de automatización y control de una planta. Donde yo sí tengo mi instalación confinada a mi edificio o a mi terreno, donde yo tengo todo mi proceso, normalmente es cableada, pero si yo tengo extensiones, tomas de agua lejanas, niveles de río, entradas en subestaciones o mediciones a distancia de mi planta, bueno, ahí es donde incorporamos en la parte de control telemetría. Vamos a ver ahora los componentes de este sector de telemetría, esta área de telecomando dentro de la estructura. Los componentes básicos son, por ejemplo, instrumentación de campo. O sea, yo necesito de alguna manera un transductor, un sensor, un elemento que mi variable analógica o física de campo la traduzca, la acomode a un sistema, a una cantidad de datos, a una señal que yo pueda teletransmitir. Lo que les comentaba al principio, necesitamos adecuar el uso. Para eso hay en industria instrumentación de campo. Esta instrumentación de campo es el primer eslabón donde yo adecuo la señal a medir a un protocolo inalámbrico y lo transmito. Esa información que yo transmito necesita ser recibida, procesada y en algunos lados acumulada o guardada por ciertos elementos llamados unidades terminales remotas, RTU. Generalmente es un dispositivo como si fuera un controlador lógico programable, o sea, estos dispositivos poseen procesador, poseen memoria, poseen determinados puertos de comunicación que le permiten traer y llevar información en distintos protocolos y en distintos medios físicos.
Cuestión de salvaguardar el dato. Como les dije antes, el dato puede ser que no llegue en tiempo real, puede ser que se demore, puede ser que se interrogue cada cierto tiempo para poder mantener el espectro de radiofrecuencia libre, pero lo importante es salvaguardar el dato. Entonces, las RTU poseen esa memoria que les permite guardar los datos y luego realizar alguna operación y procesarlos. Normalmente, estos controladores o estas unidades terminales remotas resuelven su lógica local, pero hay ocasiones en donde esa información debe ser retransmitida a un centro de control o a un PLC general o a una base de datos, para las cuales necesitamos radios de largo alcance. Ahí es donde nosotros enviamos gran cantidad de información a una gran distancia a través de la radio, para poder luego colectar y procesar esa información, mostrarla en un sistema SCADA o guardarla en una base de datos. Y luego están los sistemas SCADA, el sistema de adquisición y control de datos. Esos sistemas pueden ser diferentes software que se encuentran en industria, dedicados al control y visualización de los datos de proceso y el estado del proceso, y hay SCADAs también dedicados a lo que es telemetría, donde la principal función es como las RTU, la salvaguarda del dato, el tener una base de datos grande, varios protocolos de comunicación, y poder mostrar en forma histórica todo lo que está pasando a través de las redes inalámbricas de telemetría hasta llegar hasta a los elementos de campo. Obviamente estos son los elementos principales: instrumentación de campo, unidades terminales remotas, radios de largo alcance y SCADA. Pero también hay que tener en consideración una serie de accesorios que en redes de control cableadas normalmente no tenemos en consideración, como por ejemplo antenas, conectores, cables coaxiles, baterías, torres en el caso de hacer una comunicación a larga distancia, que forman parte también del enlace. Y si esos accesorios están mal seleccionados o tienen alguna característica que no me permite llegar a destino con la información, bueno, también tenemos que verlos y entra dentro del panorama de selección de todo el conjunto. Entonces, habiendo visto un panorama de lo que es telemetría y los elementos principales, vamos a hacernos algunas preguntas básicas para ver si nuestra intención o nuestra necesidad de traer datos remotos que podemos llegar a tener en nuestro proyecto realmente se puede ejecutar en un proyecto de telemetría. Habiendo pasado consideraciones como la de tiempo real, o sea, la velocidad de comunicación, la lejanía del elemento a comandar o el elemento a medir, bueno, tenemos que hacernos algunas otras preguntas para saber realmente si lo vamos a poder ejecutar y para seleccionar el material adecuado. Una de las preguntas es la distancia a cubrir. Yo conozco mi locación donde yo necesito tener el dato y mi transmisor y mi receptor y donde yo necesito recibirlo. Entonces, hay que ver si tenemos obstrucciones en ese camino, obstrucciones que pueden hacer que la comunicación electromagnética se vea atenuada, se vea reducida, como por ejemplo árboles, montañas, edificios, irregularidades del terreno, y también la distancia. O sea, el transmisor tiene una determinada capacidad de potencia de transmisión, potencia de salida de onda irradiada para cubrir cierta distancia, y mi receptor también tiene una determinada capacidad de poder recibir esa onda de radio. Entonces, hay una fórmula que determina la atenuación en el aire, la atenuación en el espacio libre de una onda de radio. En este esquema se puede visualizar un enlace típico donde el transmisor está emitiendo con una potencia determinada en la salida de sus conectores, en la salida de su terminal de antena,
Y uno de los accesorios que yo necesito para guiar esa potencia irradiada hacia mi elemento antena, hacia mi irradiante, es un cable coaxil. Los cables coaxiles, que son guías de onda básicamente para llevar la potencia irradiada hasta la antena, tienen una atenuación, o sea, yo pierdo parte de la potencia en ese cable coaxil. Luego, las antenas, yo puedo seleccionar antenas en las cuales tenga ganancia de esa potencia, o sea, la antena va a tener determinadas características, más elementos de irradiación o más elementos captores, direccionalidad, que me van a permitir a mí tener una ganancia en la transmisión de esos equipos. Luego hay una atenuación en el espacio libre y en el aire, que va a hacer que en el lugar donde yo tenga mi receptor voy a recibir una parte muy pequeña de esa emisión electromagnética de mi transmisor, para lo cual poder captarla y recibirla con la potencia necesaria para que mi receptor la identifique, voy a tener que instalar una antena que también tenga su ganancia, o sea, X cantidad de elementos en esa antena que me permitan llegar con potencia de esa señal. Voy a tener mi atenuación en el coaxil de llegada y la potencia final recibida. El receptor debe tener obviamente la capacidad, o sea, una sensibilidad de recepción que me permita a mí discriminar sobre el ruido la potencia y la señal del dato recibido. Normalmente este margen se calcula en decibeles, en dBm, y debería ser de unos 20 decibeles, o sea, la sensibilidad del receptor debería ser obviamente más pequeño, una sensibilidad muy baja, para poder recibir una señal por lo menos 20 decibeles mayor a la que estoy transmitiendo o a la que estoy recibiendo. De esa manera yo me aseguro que la distancia a cubrir y las potencias y las capacidades de recepción de mis equipos son válidas, o sea, puedo validar la distancia. Ahora, una vez que validé la distancia, tengo que ver, bueno, ¿cuántos dispositivos debo leer o debo comandar a distancia y en qué ubicación están puestos alrededor de mi centro de control? Puede haber dos clases de ubicaciones. Puede haber una ubicación que se llama en línea o punto a punto, una comunicación entre dos dispositivos, o puedo tener una comunicación entre mi base de transmisión y distintos dispositivos puestos alrededor de mi base. Esta distribución de dispositivos me va a permitir a mí seleccionar el tipo de antena, la clase de antena que yo voy a necesitar para comunicar. Si yo tengo una comunicación punto a punto entre dos dispositivos, lo ideal es usar una antena del tipo direccional o Yagi. Estas antenas concentran el campo de irradiación electromagnético en una dirección determinada. Este gráfico muestra el diagrama de irradiación de esta antena, estando en el centro, y se nota que en la dirección de los elementos irradiantes de antena, los elementos parásitos de la antena, es donde la mayor potencia de irradiación está dirigida. Entonces, yo no irradio en otras direcciones, sino solamente en el sentido de la antena, aprovechando mi distancia, aprovechando mi potencia y alcanzando mayores distancias de comunicación punto a punto. Pero si yo tengo dispositivos distribuidos alrededor, en los 360 grados alrededor de mi base, bueno, necesito un modelo de antena que se llama omnidireccional para poder irradiar en forma equitativa, en forma pareja, mi campo electromagnético alrededor del centro o alrededor de mi centro de control, para que todos los dispositivos puedan recibir la señal de mi transmisor y este transmisor también pueda recibir las señales de todos los equipos, no solamente concentrando en una sola dirección, sino a través de los 365 grados de cobertura, 360 grados de cobertura. Otra de las consultas que tenemos que hacer básicamente un segundo por favor.
Ok. Bueno, otra de las consultas que tenemos que realizar para determinar los equipos y las características de lo que tengo que instalar es la velocidad y los datos que necesito intercambiar. A ver, en telemetría yo puedo tener una capacidad de transmisión de ancho de banda muy grande, ¿okay? Una capacidad de transmisión de ancho de banda muy grande, como por ejemplo puede ser las redes Wi-Fi que usamos normalmente con la computadora, donde yo puedo ver video a través de Internet, donde puedo trabajar con audio a través de Internet. Pero normalmente esas redes inalámbricas tienen una potencia de transmisión baja y mi distancia de transmisión es muy corta. Ahora, yo puedo transmitir menos datos, puedo transmitir menos información, pero esa información que puedo transmitir más lenta, en menos cantidad, puedo llegar a mayor distancia. Los ejemplos básicos que tenemos en nuestra vida cotidiana es precisamente emisiones de las redes Wi-Fi o de cobertura de Internet domiciliaria de alto ancho de banda y corta distancia, o transmisiones en radios de amplitud modulada o de onda corta en amplitud modulada, donde nosotros podemos escuchar radios de otros países muy lejanos, obviamente con más bajo nivel de ancho de banda, o sea, no puedo ver video directamente. El resto de las combinaciones en donde yo pueda necesitar ancho de banda muy grande y transmitir muy lejos, incrementan en costo las instalaciones que yo necesite. O sea, yo necesito ver una transmisión de televisión en vivo desde Olimpiadas de otro lado del mundo. Bueno, voy a necesitar sistemas de cámaras, una estación de transmisión terrena, satélites, una estación de recepción y una red de distribución. Entonces, yo puedo escuchar la BBC o puedo escuchar Radio Moscú en amplitud modulada con un simple receptor de radio, o puedo ver televisión pero en vivo desde el mismo lugar, pero el costo va a ser diferente. Entonces, por eso es importante determinar qué tipo de datos necesito intercambiar y con qué velocidad necesito esos datos para tener una idea del presupuesto y los equipos que voy a necesitar. Y por último, necesitamos también conocer el protocolo que voy a utilizar. ¿Y qué voy a hacer con esos datos? O sea, puedo utilizar un protocolo Modbus sencillo para recolección de datos, conocido, donde puedo calcular exactamente la cantidad y flujo de datos que voy a usar. Puedo usar un protocolo DNP3, que es para redes eléctricas, donde el protocolo se optimiza también para la transmisión o retransmisión de datos, pero tiene elementos de seguridad incorporados en el medio, con lo cual también el flujo de información aumenta entre el receptor y el transmisor. Con esos parámetros básicos y las respuestas a esas preguntas básicas, yo puedo empezar a construir mi sistema de telemetría. El último aspecto sería el análisis económico. El análisis económico, comparado normalmente entre los costos de un sistema cableado y los costos de un sistema inalámbrico, los tenemos que tener en cuenta, y un factor importante es la distancia. O sea, los instrumentos o los elementos cuestan aproximadamente lo mismo, la ingeniería para realizarlos, los planos, los modelos, la programación es más o menos exacto, es el mismo valor, el mismo costo. Donde tenemos ventajas en ciertos puntos es respecto de los sensores, respecto de la fuente de alimentación, respecto de los conexionados y el montaje, que puede llegar a variar. Es mucho más sencillo hacerlo en forma inalámbrica, no hay que cablear, no hay que tener elementos en campo, pero la distancia es fundamental. Para cortas distancias, el sistema de cableado, el sistema de monitoreo o comando por cables es menos costoso o es más beneficioso que el sistema de radio. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que simplemente tender un cable entre los dos puntos, y en un sistema de radio tendría que poner un elemento transmisor, un elemento receptor, algo que adecue los datos, y antenas, cables, coaxiales y conectores. Con lo cual el costo de instalación y de materiales a cortas distancias es
menor en un sistema cableado. Ahora, a partir de una determinada distancia, en donde los kilómetros o los cientos de metros de cable de cobre para comunicación y alimentación es realmente de un costo importante, los sistemas inalámbricos empiezan básicamente a ser la mejor solución, dado que el instrumento es el mismo, la ingeniería es el mismo y tengo economía en el sistema de cableado, instalación y montaje, donde ya una antena y un cable coaxial a una torre me representan a mí un gasto ínfimo al lado de todo lo que es ingeniería de construcción y montaje de un sistema inalámbrico, de un sistema cableado, perdón. Vamos a ver ahora brevemente la oferta que Schneider Electric tiene para soluciones en telemetría. Empezando por lo que son los transmisores o los sensores de campo, hay una línea completa de equipos de transmisores para distintas variables como temperatura, presión, nivel. Estos transmisores se comunican en una configuración estrella a una base que es la encargada de colectar los datos, interrogar a los equipos y suministrar en un protocolo conocido, Modbus, por ejemplo, el serial, toda la información colectada desde estos dispositivos en forma inalámbrica. La programación de los dispositivos es muy sencilla, se puede ejecutar a través de un teclado y un display en el frente. Uno de los puntos fundamentales es la indicación de la señal, de la intensidad de señal, igual que un teléfono celular. Estos dispositivos indican la configuración de la intensidad de señal en las distintas configuraciones y con las distintas bases para indicar un buen estado de conexión. Parte de la gama de los dispositivos está aquí en este ejemplo, en este cuadro. Tenemos tres dispositivos para sensado de presión absoluta, relativa y diferencial. Tenemos transmisores de señales digitales y analógicas, repetidores de señal, sensores de nivel, sensores de temperatura, transmisores de caudal y dos modelos de base. Un modelo de base para instalar en tablero y un modelo de base para instalar en campo en zona 1, clase 1, división 1, o sea, certificaciones antiexplosivas. Todos estos elementos o todos estos dispositivos permiten trabajar en condiciones rigurosas, de menos 40 a más 70 grados centígrados ambientales. Están autoalimentados, esa es la gran ventaja de telemetría, o sea, no llevar cables hasta los instrumentos. Y tienen internamente una batería con un promedio de duración entre 7 y 10 años, o sea, prácticamente son libres de mantenimiento. Esos datos que tomamos del campo y los llevamos hasta la base concentradora, como mencionamos antes, tenemos que emitirlos hacia un centro de control o PLC. Para eso también tenemos una serie de radios de larga distancia, de Spectrum, 900 MHz o 2,4 GB, dependiendo de la necesidad, en 4 grandes grupos. Un grupo es para bandas licenciadas, o sea, donde el usuario final tiene una licencia otorgada por la Secretaría de Comunicaciones para poder transmitir y recibir en esa frecuencia exclusiva para ellos, y un equipo de radio en bandas libres, donde yo puedo transmitir y recibir en esa banda sin necesidad de tener una licencia especial, y puedo poner varios equipos de transmisión ahí, y dependiendo de la interfaz, para equipos de comunicación serie o con comunicación serie, y para equipos que tienen comunicación Ethernet o serie. Estos distintos equipos se pueden seleccionar en función de la necesidad y el ancho de banda de transmisión que yo necesito. Así como los dispositivos de selección de campo se comunican inalámbricamente a las bases, las radios se comunican inalámbricamente con otras radios a su centro de control. Dependiendo del sistema de radio que yo elija, dentro de esa gama de radios, todas las configuraciones de radios son posibles por software. O sea, la radio es la misma y por software yo selecciono si va a ser una radio base, si va a ser una radio repetidora
o se va a hacer una radio en un sitio remoto, donde yo esas radios las puedo conectar a RTUs, a sensores o a PLCs. Las radios repetidoras las utilizo cuando la distancia entre el remoto y la base es tan grande que necesito cubrir con un repetidor, con una radio que tome la información de la base y la repita al sitio remoto, para disminuir el enlace, porque la potencia no es la que corre. Las radios tienen determinadas características, básicamente todo lo que se necesita para una instalación industrial: puertos Ethernet, puertos seriales, alimentaciones de 10 a 30 volts y rangos de temperatura de trabajo de menos 40 a más 70 grados centígrados. Pensemos que tanto las radios como los dispositivos de campo están preparados para ser instalados en las condiciones ambientales más rigurosas que podamos llegar a encontrar en campo. O sea, son dispositivos especialmente diseñados para lo que es telemetría. Como les mencioné antes, existe un equipo intermedio que es una unidad terminal remota, una RTU. También estos equipos están diseñados para el trabajo en campo y poseen obviamente entradas, salidas digitales, analógicas, puertos de comunicación, sistemas de GPS o de sincronización de dispositivos con un GPS, con una antena, los protocolos para comunicarse, estampa de tiempo a 1 milisegundo. Yo tengo que recordar que el equipo salvaguarda los datos y puede hacer su lógica de control. Estos equipos tienen dentro un procesador para poder hacer, por ejemplo, mediciones de caudal con cálculo AGA, y manejando también las mismas características de ambiente riguroso, donde yo no necesito solamente los 24 volts, sino que de 10 a 30 volts funcione, de menos 40 grados a más 70 grados centígrados. Opcionalmente, el equipo puede venir con una radio de larga distancia, una radio Speed Spectrum como las que vimos antes, integrada dentro de la misma RTU para facilitar la instalación. Veamos ahora un breve ejemplo de una instalación, o cuando yo quiero extender las redes de comunicación de mi planta o de mi red de control hacia un equipo remoto. Veamos un ejemplo práctico donde yo necesito incorporar 10 mediciones entre nivel, caudal y presión a mi red de comunicaciones de planta, y esto se encuentra muy lejos. Varios puntos de medición están a 2 kilómetros y un punto de medición está a 5 kilómetros de mi centro de control. El costo de cargar los instrumentos es alto y la obra civil también, por lo cual vamos por la opción de ir a telemetría. Los datos que debo leer los necesito cada 10 segundos mínimamente. Una presión o una temperatura son tiempos que en telemetría se pueden manejar. Entonces necesito monitorear y analizar esos datos cada 10 segundos. Respondiendo a las preguntas que vimos hasta ahora, la distancia a cubrir es 2 kilómetros, excepto uno que está a 5 kilómetros. Tomamos en consideración que el terreno es llano y sin obstrucciones, para no entrar en cálculos más complicados y poner repetidoras. Tenemos 10 unidades terminales remotas en estrella, o sea, la configuración ya acá me está dando una idea de qué antena debo utilizar. Registros son Modbus, por calcular la capacidad de transmisión. Tenemos la cantidad de datos que tengo que intercambiar, el tiempo con los cuales me tengo que comunicar, el tipo de comunicación y qué es lo que voy a hacer con los datos recibidos. Entonces, primero vamos a validar el enlace. Vamos a validar si la potencia me sirve para esta distancia. Una regla práctica es decir que si tomo una distancia de 1 kilómetro y lo que tengo que comunicar está a menor distancia de 1 kilómetro, puedo utilizar 2,4 GHz. Y para distancias mayores de 1 kilómetro voy a utilizar 900 MHz. Como les mencionaba antes, a frecuencias más bajas yo tengo una mayor capacidad de transmisión a distancia. Entonces seleccionamos nuestra base de transmisión, tomamos un equipo básico de telemetría y los datos de potencia de salida y sensibilidad de cada uno.
¿Okay? La potencia de salida es la transmisión, la sensibilidad es lo que soy capaz de recibir. Entonces, iniciando el camino desde mi transmisor o desde mi base, yo tengo mi potencia de salida, tengo una atenuación total por el largo del cable, 5 metros de cable, con una atenuación promedio por metro de cable, una atenuación total del largo de cable. La antena, que tiene una ganancia de 6 decibeles, o sea, yo tengo 10,4, pierdo 1,5 en el cable, gano 6 en la antena, con lo cual mi potencia irradiada es de 14,85 decibeles. Utilizando la fórmula que vimos antes, a 2 kilómetros de distancia y utilizando 915 MHz, voy a perder 97,7 dB, o sea, mi atenuación va a ser de 97,7 decibeles. Con lo cual, emito 14,85, me llegan menos 82,85 decibeles a mi antena. La antena incorporada en el dispositivo gana 3 decibeles, no tengo cable coaxil, 0 metros, con lo cual mi atenuación en el cable es nula, con lo cual la señal, la potencia de recibida es de menos 79. Si la comparamos contra la sensibilidad del dispositivo, que sale de la hoja de datos del dispositivo, que es menos 102, me queda un margen de recepción de 22 decibeles. Como les comenté antes, el margen normal, el margen típico es de 20 decibeles para saber que voy a estar sobre el ruido de la señal. Con lo cual, la distancia de 2 kilómetros con estos dispositivos y estas antenas es válida y podemos decir que se puede cumplir. Veamos qué pasa para el dispositivo que está a 5 kilómetros. Mismos valores de los equipos, pero ahora la atenuación es de 105 dB, o sea, la atenuación en la distancia en el aire es mayor que antes, con lo cual mi margen de recepción ya está por debajo de los 20 decibeles. O sea, yo estoy perdiendo mucho en la distancia. Con lo cual, de alguna manera yo tengo que mejorar mi capacidad de escuchar en el dispositivo, mi capacidad de recepción. ¿Cómo mejoro una capacidad de recepción? Bueno, acá no tengo coaxil, el dispositivo tiene una sensibilidad de fábrica, lo único que me queda como opción es poder cambiar la antena y poner aquí una antena de mayor recepción. Entonces, vamos a instalarle a mi dispositivo remoto una antena de mayor recepción, como dijimos antes, una antena direccional. Entonces, no voy a estar irradiando hacia hacia todas las direcciones, voy a estar irradiando solamente hacia la dirección de la base, que es la que me interesa. Esta antena típica, por ejemplo, tiene 10 decibeles de ganancia. Entonces, instalando un metro de coaxil con una atenuación muy pequeña, yo gano esos 7 decibeles que me hacían falta para poder llegar a un margen mínimo de 20 decibeles. Entonces, recordamos, los dispositivos estaban ubicados en todas direcciones, con lo cual en la base tengo una omnidireccional, y el dispositivo, solo el dispositivo que está muy lejano, lo apunto, le instalo una antena que apunte directamente a mi base, y esa antena va a tener una mejor recepción y va a tener también una mayor direccionalidad, orientación de la potencia hacia mi base para poder cubrir este enlace. Entonces ya sabemos que el enlace lo podemos cubrir. Dijimos que el terreno era llano, precisamente para evitar este segundo cálculo. Si el terreno no es llano y tengo obstrucciones, bueno, hay que ir a un cálculo más fino que se llama un cálculo de enlace, donde determino qué potencia estoy perdiendo en esta obstrucción y si la puedo salvar con una repetidora o si la puedo salvar agregando altura en las torres de transmisión o de recepción. Vayamos a la parte de los tiempos. Ya vimos que el enlace es posible. Ahora tengo que interrogar a mi dispositivo. Tengo 10 dispositivos a interrogar en 10 segundos y una lectura desde mi PLC o desde mi controlador hacia las bases. Yo puedo utilizar este esquema en donde los dispositivos se comunican con su base a 4800 baudios y tardo 1 segundo por dispositivo para comunicarme, o puedo elevar la velocidad de comunicación con los dispositivos teniendo enlaces y tiempos de comunicación más cortos
para poder también tener dentro de mis 10 segundos la información de todos los dispositivos. Velocidades de comunicación más altas me permiten reducir los tiempos de emisión de la comunicación en el aire. Eso también me permite reducir, aumentar la duración de la batería, o sea, reducir la energía que estoy utilizando para transmitir los datos. Entonces, cerrando un poco ya los números de datos. Yo tengo, vamos a verificar la comunicación, 10 registros Modbus, cada registro es doble palabra, 2 por 16 bits, y lo tengo que leer cada 10 segundos. 10 equipos por 10 palabras, por 32 bits cada uno, son 3200 bits. El protocolo Modbus, o otro protocolo que usemos, tiene una cantidad de datos que no es precisamente información, son datos de control, que se llama overhead, o sea, información que no es útil para mis datos, pero sí para la comunicación. Vamos a calcular que otros 3200 bits van a ser de esa información, datos que no son precisamente los que quiero utilizar. Entonces necesito 640 bits por instrumento, 6400 bits cada 10 segundos, con lo cual una velocidad de 0,6 kilobits por segundo. O sea, dense cuenta que la información a transmitir en telemetría normalmente es muy baja, o sea, no estoy transmitiendo video ni voz en vivo. Entonces, cualquier dispositivo que pueda trabajar arriba de los 1280 bits, o sea, a la mitad del tiempo, 0,5 segundos para leerlo, es suficiente. Datos del fabricante de los dispositivos habla de 4800 bits por segundo en una de las velocidades de transmisión, con lo cual puedo seleccionar 4800 bits y la transmisión va a ser exitosa. El dispositivo base concentrador tiene que leer la información de los 10 dispositivos y transmitirla. Entonces van a ser 100 registros en un segundo. Son 6400 bits por segundo, de lo que habíamos traído antes. Las velocidades seleccionables en el puerto de comunicación de los dispositivos pueden ser 4800, 9600, 14400 y así. Obviamente tiene que ser superior a 6400 bits, con lo cual 4800 no podemos seleccionar. Vamos a ir entonces a una velocidad más alta, por ejemplo 19200 baudios para la comunicación serial de eléctrica. De esta manera validamos que lo que yo necesito como origen del proyecto y las velocidades que me permiten seleccionar el hardware que yo elijo, me dejan manejar la cantidad de información necesaria en el tiempo requerido. Con lo cual validamos también la parte de manejo de datos. El resultado que obtenemos es una arquitectura en base a los datos que teníamos de proyecto, donde yo tengo una base en un radio de 2 kilómetros, cierta cantidad de dispositivos ubicados en 360 grados alrededor de la antena omnidireccional para que todos tengan la misma clase de la misma intensidad de señal y de recepción de la base. Una comunicación adicional 1200 con un PLC controlador o SCADA y un dispositivo lejano a 5 kilómetros de distancia con una antena direccional de 10 decibeles de ganancia que va a estar comunicado a una velocidad de 4800 baudios por segundo con mi base central. Entonces, salvando las consideraciones posibles del terreno, tenemos un proyecto resuelto en la arquitectura. Mayor cantidad de información y de datos sobre toda esta línea de productos, características, videos, instalación, configuración, lo vamos a poder encontrar en estos links que ustedes tienen ahí en pantalla, donde pueden acceder en forma directa a todos los manuales, información, catálogo de nuestra base de datos en cuanto a las líneas de telemetría, incluso ejemplos de aplicación. De mi parte, nada más. No sé, Jorge, si estás por ahí para abrir alguna ronda de preguntas y respuestas. Sí, Alejandro. Ahora, y con la colaboración de Patricia, vamos a responder a las preguntas que hayan realizado vía chat todos los asistentes a la presentación. Hola Jorge, Alejandro, bueno, te estoy pasando las preguntas. Para cubrir distancias, ¿se podría utilizar un equipo HF con una interfaz similar a lo que era el Packet Radio?
si esto puede cubrir esas distancias, esa es la consulta. Si es así, sí. La única consideración que hay que tener en cuenta es la potencia con que estaban cubriendo antes con un paquete radio. Hay que tener en cuenta que si es radiotransmisión alimentados a radios trío, yo estoy alimentando con 24 bolas o 12 bolas las radios, y esa es una potencia considerable. Ahora, si son instrumentos inalámbricos, tenemos que tener en cuenta que eran baterías, la potencia es muy pequeña. Pero sí, se pueden reemplazar los viejos sistemas de packet radio en VHF con estos sistemas de telemetría inalámbrica. ¿Es conveniente la utilización de routers GPRS, 3G, 4G y módem de las empresas de telefonía móvil para telemetría? A ver, sí es útil, es más, sí se utilizan. Ahora todo depende de la información que uno quiera transmitir y del resguardo de esa información. Las empresas, los terceros que manejan GPRS y telefonía con datos, están prestando un servicio. Y es un servicio prestado por terceros. Uno no es el dueño ni tiene el control de ese servicio. Por ahí el día del amigo o fiestas donde hay un uso extensivo de esas líneas, uno quizás pierda el control. Por otro lado, si uno tiene su propia red y tiene su propio control de esos equipos, al ya tener una base instalada, es mucho más sencillo manejar redes propias, salvo que obviamente los alcances no les corresponden. Yo puedo cubrir con GPRS kilómetros y kilómetros y países a otros países de distancia, en cambio en mi red de telemetría no lo podría usar. Pero sí, se pueden utilizar esas compañías de terceros abonando un servicio y un fee mensual que de la otra manera uno no lo tiene. Costo de cableado de esos wireless. ¿Hay alguna forma aproximada para determinar a partir de cuándo es conveniente utilizar wireless? A ver, depende muchísimo del tipo de cable. Si yo estoy en un terreno llano donde todo es de mi propiedad y yo puedo cablearlo, las distancias a las cuales yo puedo cablear es lo que yo tengo en mi terreno y en mi propiedad. Y yo decido cómo hago ese cableado, si simplemente dejo un multipar tendido sobre el terreno o si lo quiero enterrar y poner un cañero o un ducto de cableado. Diferentes son un área petrolera donde ese cableado tiene que tener consideraciones antiexplosivas o tiene que tener otro sistema constructivo. Y como mencionaba en la presentación, si yo tengo que atravesar un río, un puente o una montaña, ya los costos se elevan muchísimo. No hay un estándar, depende de las necesidades del cableado y depende de las instalaciones físicas del terreno. Hay que hacer el cálculo en cada caso. ¿Funciona correctamente los sistemas M2M que ofrecen las empresas de telefonía móvil? Bueno, eso es parecido a la pregunta del GPRS. Sí funcionan, uno puede contratar a las empresas para hacer esos intercambios de información de machine to machine a través de los equipos, pero como dije antes, no es la red propia, uno está tomando un contrato con un tercero y si ese servicio le sirve, sí, obviamente, lo puede usar. ¿Qué compatibilidad tienen los instrumentos con los de otros fabricantes? Bueno, a ver, en instrumentación inalámbrica hay distintas normas y distintos estándares. Cada fabricante de instrumentos se está adaptando a diferentes estándares y normas dentro de lo que va surgiendo en el mercado. O sea, no hay hay como distintos protocolos de comunicación. Hay unos que son ISA 100, hay otros que son wireless hard, y otros que son protocolos propietarios. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Eso depende de para qué los va a utilizar. En el caso nuestro es un protocolo propietario y trabaja a 900 MHz o 2,4 GB en configuración estrella punto a punto.
la gran ventaja de estos sistemas propietarios y punto a punto es la duración de las baterías, porque yo sé exactamente cuántos datos estoy comunicando. O sea, la duración de las baterías, que puede llegar hasta 10 años, y la distancia de comunicación entre equipos y bases. Otros sistemas que van a, por ejemplo, que son en redes, que son mesh, o lo que se les llama mesh, en donde todos los equipos se comunican con todos los equipos permanentemente estableciendo una red de datos, la duración de las baterías es notablemente menor y la distancia a cubrir también es mucho menor, porque obviamente el dato a transmitir, la información a transmitir es mucho mayor y entonces tengo menos distancia. Cada tecnología, cada tipo de instrumento tiene sus estándares y sus aplicaciones particulares. ¿Qué protocolos transmiten los nodos? A ver, si estamos hablando de radiotransmisiones de espectro, o sea, las trío, podemos transmitir Modbus TCP/IP y DNP3. Si estamos hablando de los transmisores de variables físicas, o sea, los ACUTEC, el protocolo de transmisión entre la base y el ACUTEC es propietario, de Schneider Electric, y de las bases en adelante es Modbus o Modbus TCP/IP. ¿Por qué Clear SCADA y no Wonderboard o CITEC? No, a ver, no dije uno o el otro. Si uno tiene Vigeo CITEC o Wonderboard, se puede usar espectacularmente bien, es una SCADA, y seguramente esos SCADAs están también instalados manejando otra parte de planta, con lo cual incorporar a esos SCADAs telemetría es muy simple y es parte de la función de ese SCADA. Clear SCADA es un SCADA diseñado para telemetría, muy simple de usar, orientado a objetos, a muchos protocolos de comunicación y a la salvaguarda del dato. Ahora, Clear SCADA no es un SCADA comparable con un Wonderboard o un CITEC, que son SCADAs de proceso. O sea, yo no utilizaría Clear SCADA si fuera el SCADA único de la planta. Es un SCADA excelente para telemetría, pero no para el manejo de grandes cantidades de información o grandes instalaciones en planta y proceso. ¿Necesito línea vista? Bueno, a ver, algo lo comenté en la presentación. Se pueden salvar obstrucciones, pero hay que hacer algo que se llama cálculo de enlace. O sea, no necesariamente tengo que tener línea de vista. Si yo tengo un grupo de árboles que están molestando, que están impidiendo mi visión entre el transmisor y el receptor, fácilmente eso puedo adicionar en mi cálculo la atenuación por esos árboles que están ahí. Diferente es si yo tengo una ciudad en el medio o varios cientos de metros de edificio de concreto. Ahí ya se complica un poco más. Nada comparable con una montaña o una barda, en donde sí yo tengo que hacer realmente un cálculo de enlace con el perfil del terreno para saber si yo puedo salvar esa obstrucción con altura en las torres o si necesito instalar una repetidora así. ¿Cómo afectan los factores climáticos a la transmisión-recepción entre las antenas a distancia? Bueno, ok. Yo lo mencioné antes. El medio que es el aire, el éter, no es un medio que yo pueda controlar. Con lo cual, interferencias generadas por factores electromagnéticos externos a mi red, descargas atmosféricas por tormentas, lluvia, neblina, etcétera, pueden afectar esa transmisión. Si esa transmisión es afectada durante mucho tiempo en forma continua, no hay manera de retransmitir esa información. O sea, los sistemas se transmiten información. Si no se recibe, se retransmite hasta cierta cantidad de retransmisión. Si esa retransmisión en algún momento ya no se puede ejecutar porque el clima es tan adverso que lo perjudica, bueno, dará un error de comunicación. Pero esas consideraciones climáticas son las que uno tiene que tener en cuanto a el margen de recepción que yo puedo tener.
Si yo trabajo con un buen margen de recepción, esas consideraciones climáticas pasan desapercibidas. Si yo estoy muy sobre el límite de la recepción de mi dispositivo, estoy seguro que cualquier efecto climático me va a interferir en mi comunicación. ¿Alguna otra consulta? ¿Cuáles son las distancias admisibles para cada equipo? Bueno, a ver, lo vimos en el ejemplo. Depende de la atenuación en el aire. Para estos equipos normalmente, o sea, para transmisores Acutec, una distancia en línea de vista, terreno llano, puede estar alrededor de los 3 kilómetros de distancia, con lo cual 2 kilómetros es una distancia absolutamente normal para la transmisión y recepción de estos equipos. Y si hablamos de radiotransmisores, de Spectrum, por ejemplo, una radio trío, tenemos que estar hablando de entre 18 y 25 kilómetros de distancia. ¿Son integrables los radios tríos al MPE o al PSE? ¿A qué se refieren con MPI y PCE? No sé, no conozco, bueno, no tengo ahora presente esas siglas como para decir si son integrables o no. MPE Power Monitor Expert. Ah, ok. O el Power MPE, SCADA Expert. Power SCADA. MPE Okay, Power perfecto. Monitor Expert, PSE Power SCADA Expert. Sí, las radios son perfectamente integrables a estos sistemas. Dije antes, los protocolos de comunicación son Modbus, Modbus TCP/IP y DNP3. Las radios funcionan de bridge, tienen su página web de configuración, si no tienen configuración por terminal remota Telnet, y cualquier dispositivo que maneje esos protocolos se pueden conectar a las radios directamente. ¿Qué marcas son los instrumentos inalámbricos? Los instrumentos inalámbricos son de la marca Acutec, Schneider Electric, o sea, son modelos de la serie Acutec, marca Schneider Electric. ¿Se requiere un software especial para la configuración? No se requiere un software especial, la configuración de los instrumentos se puede hacer desde el frente del dispositivo, con su teclado y display. Se necesita. De cualquier manera, junto con el instrumento, tiene un software que es libre, o sea, se puede bajar inclusive de internet, para la configuración de los instrumentos a través de un caso serie de comunicación con su base, utilizando el mismo punto inalámbrico. Pero no es un software especial, se puede usar también cualquier escala con sus registros Modbus asociados para la configuración. Bueno, esas son todas las preguntas, no hay más. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia, por las consultas. Y Jorge, creo que vos ahora terminás de comentar algunas palabras. Sí, es así, Alejandro. Muchas gracias por la exposición y tu colaboración. La verdad que ha sido muy valiosa. Y por supuesto te vamos a tener aquí presente para más preguntas y consultas seguramente. Bien, para aprender más en profundidad cada uno de los temas vistos, nuestro Centro de Formación Técnica brinda un calendario de cursos anual a lo largo de toda Argentina. Los invito a consultar la fecha de los temas de su interés en nuestra página web. También contamos con nuestro sitio de formación bajo demanda gratuito, en donde se brindan más de 200 cursos en línea de eficiencia energética, productos, etcétera, en nuestro sitio Energy University. Y en nuestro sitio web local de Argentina para descargar toda la información, catálogo, hoja técnica y software de demostración. Dentro de las conclusiones finales del tema de hoy, hemos visto que la expansión de las redes se puede utilizar telemetría en cualquier parte de nuestro esquema de control de plan extracto.
Es una solución completamente transparente al proceso o al operador. Se utilizan productos estándares industriales y certificados inclusive para área clasificada o ambientes agresivos. Reduce los costos de ingeniería, instalación, operación y mantenimiento en muchas situaciones de ellos, en muchos casos, como hemos visto a lo largo de la presentación. Una de las características que se resaltó también en las preguntas es que usted mantiene el control de las redes de la comunicación fuera de su planta y las puede administrar y operar de forma completamente transparente. Y por supuesto todo este tipo de adquisición de equipamiento y instrumentación a lo largo de todo el campo maximiza el retorno de la inversión, ya que podemos tener la misma instrumentación en el caso de que utilizaríamos para nuestro proceso, cableada como inalámbrica, casi por el mismo valor. Y finalizando el tema de hoy, en el link que se muestra en pantalla tenemos acceso a todos los webinars de este año y también los de la primera temporada de ProAgTech 2015, con acceso a toda la información de los mismos para que puedan observarla en el momento que dispongan y poderla compartir con sus colegas y amigos. Les recuerdo a todos los asistentes del webinar que van a recibir por email una trivia de preguntas y respuestas del tema que hemos visto, y el que responda de forma correcta y en menor tiempo será adjudicatario de un premio como Facundo Capriotti de CS Sistemas del webinar 1, Gabriel Tondi de Inkenat del webinar 2 y Juan José Buzo de Cial Ingeniería del webinar 3. Queremos agradecer nuevamente vuestra participación e invitarlos al próximo webinar. Alcanzamos el límite sin cables, primicias de impulsadores y sensores, el próximo jueves 17 de noviembre a las 10 horas. Un cordial saludo a todos y que tengan un excelente día.